O sea, el tema Venezuela le hemos estado dando seguimiento desde hace ya un buen tiempo, pero a partir de esta Asamblea General de la OEA en territorio dominicano también se habló de la posibilidad en un momento determinado de que se abordara la problemática venezolana. Al final, en el día de ayer, el secretario general de la OEA ha dicho que no, que se tratará un poco más adelante, pero no tan lejos, el 24 de junio. Y precisamente para hablar sobre este aspecto nos acompañan Ana Karina García, quien es el líder de la juventud del Partido Opositor Voluntad Popular de Venezuela y miembro también de la Organización Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y Anelaimar Rosales, quien es dirigente del partido Oposición Primero y Primero Justicia, así es de Caracas. Y también es coordinadora de proyectos sociales ONG Ciudadanía Sin Límites, secretaria general ONG Sin Ventajas. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí. En estos días hemos escuchado personas que alegan que lo que sale en los medios internacionales no son necesariamente la realidad que se vive en Venezuela. Siendo de partidos opositores, ustedes están viviendo lo que pasa en su país desde el aspecto político. Me gustaría que le explicaran a las personas que nos están viendo cuál es la situación real que vive en Venezuela en estos momentos. Ana Karina, vamos a comenzar contigo. Bueno, más allá de explicarles como líderes de partidos opositores, como venezolanos que somos, que vivimos las necesidades que tiene todo el pueblo de Venezuela. Hoy no solo los jóvenes, sino todos los venezolanos viven una crisis humanitaria que ya simplemente se sale de las manos. Hoy, y vemos cómo la semana pasada un joven, un niño, Oliver Sánchez, murió en un hospital porque simplemente no existían insumos médicos para atenderlos, porque simplemente no había un catéter para poder operarlo. Entonces, esa necesidad que estamos viviendo como pueblo venezolano ya ni siquiera se trata de posiciones políticas, se trata de realidades humanas. Además, la crisis alimentaria hace que se generen la cantidad de protestas que se están generando en nuestro país, que no son protestas orquestadas ni son protestas preparadas, sino que la gente va hacia las colas a poder conseguir un paquete de harina, una bolsa de azúcar, y a la hora de la verdad sale de ahí con las manos vacías, con una frustración demasiado grande porque no tiene cómo mantener a sus hijos y como no tiene cómo mantener a su familia. Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, una crisis humanitaria más allá de la crisis política que también existe en nuestro país, como es el desconocimiento de la Asamblea Nacional, como es la represión que existe en las manifestaciones que nosotros convocamos. Vemos como la semana pasada a un diputado de la República que debería tener inmunidad parlamentaria, cuando estaba yendo al CNE a exigir la fecha del referéndum revocatorio, fue golpeado por grupos organizados por la presidencia de la República con cabillas, con tubos, y tuvo que ser operado. Entonces, la realidad que Venezuela vive es muy compleja desde lo político hasta lo social, bueno, obviamente pasando por lo económico que genera esta crisis social que nosotros estamos viviendo. Y por eso nosotros estamos hoy aquí alzando la voz, no solo por los opositores, porque esto no se trata de quienes son oficialistas y quienes son opositores, sino por los venezolanos que están viviendo esta crisis humanitaria tan grave, y que al final nosotros estamos haciendo una petición en torno a eso que me gustaría que Ana les explicara, pero que va más orientada a lo social y a cómo ponerle un pañito de agua caliente, que sabemos que no es la solución, pero que a su vez nos va a ayudar a poder seguir avanzando para el cambio del sistema político y para poder transformar nuestra nación. Dos cosas, ustedes vinieron expresamente por la reunión de la 46ª Asamblea de la OEA aquí. Principalmente venimos con el Foro Juvenil en vía de la democracia latinoamericana, que es la RELAC. Venimos a hacer diferentes actividades juveniles en conjunto con los jóvenes de toda Latinoamérica y dar testimonio de lo que está sucediendo en Venezuela, en vista de que vamos a tener un debate de la aplicabilidad de la Carta Democrática aquí en República Dominicana con los jóvenes, a la cual se le invitó, es un foro abierto, en la cual se va a explicar las consecuencias, las razones y bueno, cómo mantener la democracia en Latinoamérica y generar plataformas o oportunidades para que lo que se está viendo en Venezuela no se viva en toda Latinoamérica, porque siempre hemos sido un pilar de los cambios políticos y democráticos en el mundo. Entonces, cómo estas acciones, cómo estas facciones van cambiando la realidad política latinoamericana. Y es verdad, la realidad venezolana muy poca gente la conoce y bueno, lo que venimos principalmente es dar un testimonio de lo que estamos viviendo, porque ya no solamente la crisis política de la oposición, es que se está pasando hambre, ya no hay medicamentos y la realidad política cambió completamente en el último año, porque ya las protestas no son planificadas por la oposición, las protestas ahora son planificadas por los mismos ciudadanos, no hay manera de controlarlas, hay protestas por cualquier razón en la capital y en todo el país, y eso ha generado un estado de zozobra en el país bastante complicado. Habiendo protestas espontáneas como las que se están dando ahora mismo en Venezuela,
¿Qué entienden ustedes que podría pasar si en poco tiempo no se resuelve la situación política? Bueno, primero quería responder algo que usted nos preguntó. Nosotros vinimos también a una agenda en la OEA con la sociedad civil que nos permite ahí con el secretario general, con quien ayer nos reunimos todos los jóvenes de América Latina que estamos acá. Él tuvo la amabilidad, y yo aplaudo esto porque eso no había pasado en otras oportunidades con el secretario general anterior, de escucharnos a los jóvenes y cuál es nuestra visión, cuál es nuestra crítica, cuál es nuestra necesidad de que los cambios democráticos se den en el continente, porque queremos tener un futuro distinto. Y yo aplaudo esto y lo digo públicamente porque creo que el secretario general ha hecho una labor importante de escuchar a la sociedad, y no solo a los Estados miembros, sino también a las sociedades de esos países. También bueno, uno de los elementos de la agenda de la Asamblea es el vínculo de la organización con la sociedad civil. Sí, a eso voy también. Hoy tenemos en un rato la reunión de sociedad civil con los jefes de delegación. Esperamos que vayan muchísimos de los distintos países a escuchar lo que plantea la sociedad civil. Y además tuvimos en agenda hace 2 días una actividad que se llama Rescate Venezuela. ¿Cuál es la idea de Rescate Venezuela? Es recoger insumos médicos en todos los países para poder trasladarlos a Venezuela. Y la exigencia, o lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno, es que nos permita la apertura de un canal humanitario para que estas medicinas y estos insumos médicos puedan ingresar al país. Y eso es una de las cosas que queremos lograr también con las relaciones diplomáticas, que ellos nos ayuden, y nosotros sabemos que no puede haber intervención y no la estamos pidiendo además porque los venezolanos podemos resolver nuestros problemas y podemos entendernos entre nosotros. Pero lo que estamos pidiendo en un país donde no existe democracia es que a través de las relaciones internacionales se presione de alguna forma o se llegue a un acuerdo para la apertura de este canal humanitario, que queremos desligar del tema político y llevarlo más al tema social, porque es una necesidad humana. Pero abrir un canal humanitario significa reconocer que ha fracasado, algo que no hemos visto muy a menudo en el presidente Nicolás Maduro. Así es, lo sabemos, pero igual al final nosotros hacemos las exigencias, elevamos nuestras voces y ya queda de parte de él. O sea, ya nosotros lo que hacemos es poner de parte del presidente de nuestro país que si no se abre el canal humanitario, van a seguir muriendo venezolanos, y al final eso va a quedar en su conciencia. Y sabemos que él no ha demostrado ser un hombre democrático y que le importe lo que nos sucede a nosotros como venezolanos, pero nuestro deber moral es seguir alzando la voz, seguir exigiendo esto y buscando aliados en todo el mundo que nos ayuden a generar esto para que puedan entrar los insumos. Si no, de todas formas se están donando insumos a las ONG para que puedan ingresar de otra forma al país, pero obviamente las cantidades que ingresan de esa forma no son iguales que lo que pudiese entrar. Sería bueno que la gente entendiera, para que entendiera la realidad, le dijéramos cuántos son los venezolanos, cuánta gente vive en Venezuela. Bueno, viven más de 30 millones de personas, pero no es la cantidad de los que viven, sino la cantidad de los que padecen. No, cuando digo eso porque para que la gente tenga una idea de lo que se está refiriendo. O sea, un país de 30 millones de personas es un país que si necesita medicina, necesita mucha medicina. Sí, muchísimas medicinas. Y bueno, el canal humanitario que estamos pidiendo es principalmente no solamente por medicinas, insumos médicos para operaciones, porque o sea, no tenemos ni para tomar vías, ni para tomar muestras médicas, ni reactivos para los exámenes mínimos. Se está pidiendo apoyo para enfermedades graves como el SIDA, el cáncer, que en verdad no hay nada en Venezuela. Vemos como diferentes organizaciones de jóvenes con cáncer dejan de tomar su medicamento para dárselo a niños, y cómo sacrifican su vida por darle un poquito de esperanza a alguien más. Y un país con tantas oportunidades, ver esas circunstancias es muy doloroso. Y no hemos podido lograr que el gobierno nacional entienda que no es un tema de política, de la oposición o el gobierno, es un tema de que la gente está pasando hambre, no importa qué ideología tenga. Yo le hacía la pregunta ahorita, quedándome meramente en el aspecto social, y es en base a la experiencia que han vivido en estos últimos 2 años y con las protestas espontáneas que se han estado sucediendo en Venezuela, sobre todo en los últimos meses, ¿qué pudiera pasar si el gobierno no hace algo a corto plazo? ¿Tienen una idea, ustedes que trabajan tan de cerca, precisamente con jóvenes que son quienes más han movilizado este tipo de protestas? Mira, la realidad lamentablemente es que si no se atiende la necesidad de alimentos y la necesidad de medicina, estas protestas cada día van a incrementar y cada día van a estar más llenas de frustración y de necesidad.
y tenemos claro todo ser humano a la hora de sobrevivir, que es lo que intenta el venezolano, va a tratar de hacerlo de cualquier forma, y eso puede crear una inestabilidad social tan alta que esto se nos puede ir de las manos a todos, porque ya lo vimos la semana pasada, lamentablemente han estado saqueando, no sé si me entienden lo que significa el término igual acá, han estado saqueando supermercados, panaderías, abastos, farmacias. Es increíble y a la vez triste ver cómo la gente ve un camión de comida y lo persigue para pararlo, para poder sacar comida. Y el gobierno ha tratado de criminalizar esto y de decir que eso es un plan desestabilizador de la oposición, que es un plan desestabilizador de nosotros para tratar de tumbar a Nicolás Maduro del gobierno, pero la verdad es que es una necesidad, y es una necesidad que al final nosotros no podemos criminalizar, porque si tú no tienes con qué comer y no tienes cómo atender a tu hijo que se está muriendo, ¿cómo le dices tú a un ser humano que no busque cómo resolverlo? O sea, nosotros hemos hecho llamados y lo repetimos reiteradas oportunidades, que la lucha es pacífica, que tenemos que hacerlo a través de la Constitución, que planteamos un referéndum revocatorio. Por eso nuestra necesidad de que haya una elección y que podamos canalizar todo eso a través de una elección del referéndum revocatorio. Pero si el gobierno nacional no entiende que esto se nos va a ir de las manos a todos y que la gente por su necesidad va a seguir saqueando, va a seguir buscando cómo sobrevivir, lo que va a pasar es un estallido social que lo que va a terminar es en muchísima sangre derramada de venezolanos. Y nosotros lo estamos tratando de evitar con la exigencia del referéndum revocatorio. Pero ya pareciera que no hay ninguna posibilidad del referéndum revocatorio, por lo que dijo en el día de ayer el presidente Nicolás Maduro y por lo que antes había dicho el Consejo Nacional Electoral, de que fueron invalidadas las firmas por un lado y por el otro lado de que no hay tiempo para hacer el referéndum revocatorio. Primero, sí hay tiempo para hacer el referéndum revocatorio. Los lapsos todavía están. Se puede hacer antes que termine el año, que es lo que estamos pidiendo como oposición. Es la prioridad que estamos pidiendo para cualquier diálogo, es que tengamos fecha de referéndum revocatorio. Después, a partir del 24 de este mes, se estará haciendo la verificación de las firmas. Sí, una gran cantidad de firmas fueron invalidadas, pero rompimos la meta de lo que necesitábamos para el referéndum. Tenemos más de un millón de personas que quieren ratificar su firma, que aún están haciendo protesta para validar su firma, que quieren que, o sea, yo firmé, es mi firma, es válida, ¿cómo puede decir el CNE que no lo es? Y bueno, a pesar de que han eliminado la firma de muchos líderes opositores, no solamente es la cúpula de la oposición la que va a participar, es el pueblo venezolano el que está pidiendo el revocatorio. Y es una cosa que tiene que entender el gobierno. ¿Sin revocatorio hasta cuándo dura la gestión de Maduro? 2019. Uy. 2019. Sí, todavía queda mucho. Queda bastante, y con esta crisis social... Son 3 años. Y por ejemplo, yo firmé, ella firmó y nosotros no aparecemos como si hubiésemos firmado en el referéndum revocatorio. Nosotros sabemos a qué nos estamos enfrentando en términos electorales. Nos estamos enfrentando a un CNE que nos impone derechos que todos tenemos en cada uno de nuestros países y que tenemos que exigir de manera pacífica y constitucional, pero también con presión hacia el gobierno nacional para que nos cumplan nuestros derechos. Se decía que no iba a haber elecciones de la Asamblea Nacional, se decía que el gobierno no iba a reconocer nuestras elecciones, se decía que si nosotros ganábamos el gobierno iba a desconocer estas elecciones, y al final nosotros demostramos con la gente en la calle de manera pacífica, con protección de las urnas, porque al final toda trampa puede ser protegida por los ciudadanos organizados que tienen la capacidad de proteger el proceso electoral. ¿Qué hicimos nosotros? Que lo aprendimos después de muchos años, y es lo que nosotros queremos que el pueblo de República Dominicana y de otros países de América Latina lo entienda en función del ejemplo que nosotros hemos tenido que vivir. La única forma de que los gobiernos no se conviertan en gobiernos autoritarios, en gobiernos tiranos, es que el pueblo le ponga límites. Es que el pueblo, organizado de manera pacífica a través de la Constitución, le ponga límites a ese autoritarismo. Y en Venezuela lo logramos. Ganamos la Asamblea Nacional, logramos que nos reconocieran la Asamblea Nacional, y esto fue organizados y con actividad de calle. Y ese es mi consejo para el resto de América Latina, después de todo lo que hemos vivido nosotros. Nosotros tenemos 15, 16, 7 años viviendo esto en un proceso paulatino que ha ido empeorando. Pero hay muchos países de América Latina, y yo creo que República Dominicana es uno que tiene hoy la oportunidad de no llegar a lo que Venezuela vive, de no llegar a lo que nosotros estamos padeciendo, porque esto es un libreto que el gobierno venezolano ha tratado de llevar a todos los países de América Latina, porque le interesa tener censurado al pueblo sin desarrollo, porque ellos quieren el poder por el poder en sí mismo y no por el poder para servir a la gente. Bueno, muchísimas gracias a ambas por haber estado aquí esta mañana. Mucha suerte en lo que les resta de este proceso de tratar de sensibilizar a los países
de América Latina sobre lo que está viviendo Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias.